¿Alguna vez te sentiste atrapado detrás de la línea de fondo, siendo completamente todo el tiempo atacado sin poder salir de esta situación? Sabemos lo frustrante que puede ser esto y que a partir de ahí los errores comienzan a acumularse. Hola, soy Adam Ponce y hoy te traigo algunos consejos para salir de la defensa y tomar el control del juego. La probabilidad que tenemos de ganar los puntos en la defensa es mucho más inferior que la probabilidad que tenemos de ganar los puntos en el ataque. El problema es que muchas veces tenemos dificultad en salir de esta posición y conseguir ir para adelante del campo. Así que a partir de ahora te voy a dejar algunos ítems, algunas enseñanzas para conseguir este objetivo de diferentes maneras. Muy bien, vamos al primer consejo. Acá lo que vamos a buscar es empezar a jugar el globo solo en la bola fácil. Muchas veces, más allá de la técnica, que sea buena o mala, el problema principal es cuándo utilizamos el globo y en qué situación. Por ejemplo, muchas veces nosotros utilizamos el globo para sacarnos la presión de encima o en situaciones que estamos siendo atacados. Entonces, a partir de ahí se comienzan a crear muchos errores. Entonces, lo que nos acontece es que tenemos un motivo y un momento equivocado. El motivo es que lo usamos para sacarnos la presión de encima, cuando en realidad el globo es el golpe que mayor control necesita. Es por eso que en el momento que nosotros tenemos que jugar es en la bola fácil. Si nosotros jugamos ese globo en un momento que estamos siendo atacados, lo único que vamos a conseguir es que esa bola se quede corta y ser atacados en la siguiente jugada. El segundo consejo es no querer ganar el punto desde la defensa, sino que tenemos que empezar a incrementar la cantidad de bolas que jugamos adentro desde la defensa. ¿Cuántas veces nosotros queremos atacar esa bola desde mi posición de la defensa? Y la realidad es que en el pádel las posiciones del campo están claras. Tenemos la posición de la defensa, la transición y el ataque. Y en la defensa realmente lo que tenemos que hacer es defender y en el ataque atacar. Entonces, ¿por qué estamos atacando todo el tiempo en la posición de la defensa cuando tenemos otro objetivo en esta situación? Y la realidad es que hay momentos para todos, solo hay que saber diferenciarlos. Hay momentos para defender, hay momentos para atacar, hay momentos para presionar, hay momentos de preparación del punto, pero es súper importante saber diferenciar cada fase. Yo puedo tener una buena técnica, pero si no sé diferenciar los momentos del juego, es normal terminar fallando o aplicando una mala técnica. Entonces, en la defensa, busquemos volumen, busquemos cantidad de pelotas adentro, el error de nuestros adversarios, mover al adversario, pero sin entrar en esa desesperación desde ganar el punto desde acá atrás. Cuando la bola quede fácil, aprovechemos y intentemos ganar el ataque saliendo de esta situación defensiva. Tercer ítem, variar la velocidad de las bolas. Una cosa que nos va a ayudar muchísimo a no ser atacados constantemente y poder tener el control del juego y poder dominar un poco el juego desde la defensa va a ser que esa velocidad de bola no sea siempre la misma, que no sea siempre constante, sino que sea una variable. Por ejemplo, vamos a jugar bolas más lentas, bolas más rápidas, bolas más altas, bolas más bajas, con el fin de que nuestro adversario nunca se habitúe y nunca esté cómodo para jugar esa volea o ese remate o esa bandeja, sino que lo que vamos a intentar es mantenerlo en constante movimiento, mantenerlo alerta de que la pelota puede venir en diferentes velocidades y posiciones y así nosotros jugar más cómodos desde el fondo del campo. Cuarto ítem es empezar a variar las alturas. Para comenzar a dominar el punto desde la defensa es súper importante el desplazamiento por todo el campo de nuestros adversarios. Entonces, para conseguir eso, lo que podemos hacer, otra estrategia más, es comenzar a jugar una bola arriba, o sea, un globo, una bola por abajo, una bola por arriba, una bola por abajo, con el fin de que nuestro adversario nunca esté quieto en la posición de ataque, sino que tenga que ir a buscar una bandeja, un gancho, una víbora y a seguir una volea abajo. Esto lo que nos va a permitir es, estando en la defensa, correr menos, mantener el control, la estabilidad de esa bola y que nuestro adversario esté en constante desplazamiento en un ida y vuelta, lo cual nunca le permita estar asentado para definir
definir el punto, hasta que nosotros consigamos ganar el ataque al 100%. Por último, una forma más efectiva, pero también más arriesgada de ganar el ataque va a ser con los contraataques. Lo que se va a buscar acá es ganar la red, pero al mismo tiempo intentar ganar el punto en la siguiente bola, con el fin de generar un factor sorpresa en nuestro adversario, algo fuera de lo convencional, que sería tirar un globo y ganar el ataque, sino que lo que buscamos acá, por ejemplo, es jugar una bola chiquita, correr para adelante y a seguir atacar esa bola con una volea, o jugar un globo pero ir luego a bloquear esa bandeja o ese gancho o esa vibra que se produzca, ¿sí? Si nuestro globo es medianamente bueno, si es un globo a la línea, nos va a dar el tiempo suficiente de ir para adelante, bloquear, sorprender a nuestro adversario y que termine recibiendo una bola en los pies. Hay que destacar que este tipo de jugadas es un poco más arriesgada, pero en caso de que eso salga bien, es súper eficaz. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Si todavía no lo haces, te invito a que te suscribas al canal, darle like al video y seguirme en mis redes sociales, donde estoy subiendo este tipo de contenido constantemente. Espero que les haya servido. En los comentarios podés dejarme las dudas que tengas y también las formas de seguir mejorando. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.